viendo una serie de mensajes acerca de nuestra fe y ya vimos un mensaje que se titula Por la fe, basado en Noé, también en este capítulo 11 de Hebreos. Pero vamos a estar viendo todo el capítulo 11 de Hebreos acerca de la fe. Y la serie va, o sea, una serie de mensajes de este capítulo, pues va a ser por la fe. Yo le pongo por la fe 2, ¿verdad? Porque ya vimos un mensaje, pero vamos a ver muchos más mensajes acerca de por la fe. Porque ahí dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por ella, por la fe. Y si se fijan, hay una infinidad de veces donde menciona la palabra por la fe, aunque aquí no directamente porque por ella, pero sí es por la fe. Y por la fe es que está la certeza, ¿verdad? De que vamos a recibir algo aunque no lo vemos. Entonces vamos a ver esta serie de mensajes por la fe. Por la fe entendemos, por la fe Abel ofreció, por la fe Enoc no murió, es decir, fue por la fe. La fe, la palabra griega pistis, hace referencia a la fe, ¿sí? Pero a la vez pistis hace referencia a diferentes hechos, virtudes. Puede referirse a un hecho digno de completamente de confianza. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, que es mérito de tener confianza. ¿De qué? De que vamos a resucitar. Entonces, tiene que ver con muchas cosas la fe. Puede significar también una promesa, puede mantener un estado de fidelidad, puede ser confianza en el poder del Señor, ¿verdad? De estar acompañada por virtudes de obras, también eso es la fe, ya como lo vimos en Santiago en un mensaje anterior. Y también por la doctrina que se profesa. O sea, si tú dices que tienes fe, dice Santiago, pues entonces tienes que creer tienes que estar basado en lo que crees. Si no haces lo que crees, entonces no tienes fe, ¿sí? Si tú crees en el cielo, en el infierno, en todo eso, entonces tiene que ser visible eso en tu vida. Recuerden que Dios puede hacer algo, aunque no tengamos fe. Ya se los he dicho una y otra vez. Dios puede hacer algo aunque no tengamos fe. Él sanó a personas que ni siquiera tenían fe, ni siquiera se lo pidieron y Él los sanó, ¿sí? Él puede hacer lo que quiera, tiene cuentas, es Dios. Amén, ¿verdad? Él es soberano. Pero tenemos que recordar que al menos a los suyos sí se les pide un poco de fe. Nunca se nos va a pedir mucha fe por parte del Señor. Recuerden que el Señor dijo: cuando menos tengan una fe, una poquita así, con un grano de mostaza, ¿verdad? Una poquita, sí, pero a todo creyente se le pide que tenga fe, ¿sí? Porque acuérdense que sin fe, según Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe, entonces tienes que tener un poquito de fe. No necesitas tener mucha fe. Dios no nos exige mucha fe. ¿Se acuerdan con Pedro que le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Me hágate? Y le dice Pedro: no, yo te filo, Señor. Y le dice el Señor: ¿me hágate, Pedro? Y le dice: no, yo te filo, o sea, te quiero muy poquito, Señor. Y le dice el Señor: con ese poquito paciente mis ovejas. O sea, con ese poquito es la tarea, ¿sí? Entonces, no nos exige tanta fe el Señor, pero sí nos exige fe, tener fe, ¿sí? Entonces, a todo creyente se le demanda fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Pero vamos a ver algunas cuestiones relativas a la fe o que implican el hecho de mostrar la fe. Si decimos que tenemos fe, pues entonces tiene sus implicaciones. Entonces, vamos a ver ahorita tres cosas. Por la fe entendemos, por la fe Abel ofreció y por la fe Enoc no murió. Esas son las tres cosas que vamos a ver ahorita, que tienen que ver con nuestra vida también. Por la fe entendemos, primera cosa.
por la fe Abel ofreció, ¿sí? Hizo una ofrenda a Dios. Y por la fe Enoc no murió. Ese es el testimonio que Dios da de estos hombres de fe. Y está conservado ahí. Yo me sorprendo, ¿saben por qué? Porque recordemos que estaba platicando con una persona y me decía, no, es que la palabra de Dios, la Biblia. Yo le decía, mira, aunque no tengamos la Biblia escrita, estoy refiriendo a la palabra de Dios escrita, aún así no implica que no creemos. Pues sigue siendo Dios y hace lo que hace y es lo que es. ¿Sí? Yo me atrevo a decir, ¿hasta qué año se escribió la Biblia? ¿Hasta qué año estuvo la escritura como tal? ¿Hasta qué tiempo empezaron a hacerlos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando hubo un decálogo? ¿Hasta cuando hubo información acerca de la fundación del mundo, de la formación, de todo esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se lo empezó a decir ¿a quién? A Moisés. O sea, muchos años después de Adán. Entonces nosotros la podemos leer así. ¿Sí? Pero imagínense cómo Dios conservó tanto para darle a Moisés después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces a lo que voy que había, o sea, nosotros tenemos que tener fe en eso, creer, porque la Biblia dice. Entonces, vamos a ver la primera cosa, por la fe sabemos, según el versículo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3, ¿lo pueden leer? Por la fe no debemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe entendemos. Entonces, primera cosa, por la fe entendemos. Hay que tener esto en claro. Recuerden, no podemos tener fe si no entendemos, si no es por la fe. Recuerden cuando el hijo pródigo volvió en sí, que ya lo vimos también en un mensaje, cómo es que volvió en sí, y todo su panorama de lo que él era. ¿Cómo era el hijo pródigo? ¿Cómo era? Para empezar, era ¿qué? Rebelde, orgulloso, altanero. O sea, tenía actitudes y desvirtudes en su vida. ¿Sí? Se fue a malgastar, no valoraba nada, se fue a malgastar y ya dijo, va a hacer lo que quiso. ¿Sí? No quería someterse a ¿qué? A nada, ¿verdad? Es más, ni quería chambear, ni quería trabajar. Pero cuando volvió en sí, se dio cuenta que tenía que trabajar. Se dio cuenta que tenía que someterse a su padre, se dio cuenta de muchas cosas, y entonces va y dice, Señor, papá, ya cambié, ya no quiero, ya no soy así, o sea, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué está diciendo? O sea, mi mente cambió, lo exigente que era, todo eso mal que tenía ya se fue, ahora soy diferente. Entonces, por la fe sabemos, ¿sí? Por la fe sabemos, por la fe entendemos, por la fe sabemos. Primero, la ciencia puede descubrir la cronología de la formación del universo, pero es mediante la fe que podemos conocer al Creador. Es lo que está diciendo, es por la fe. ¿Sí? Nosotros no somos ni siquiera científicos, no podemos saber mucho acerca del mundo, cómo funciona, cómo esto, cómo están los planetas. Sabemos muy poquito. Con decirles que conozco muchas personas que ni siquiera saben dónde está El Salvador, frontera con quién. ¿Sí? Ni siquiera saben cuántos continentes hay. ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son? ¿Dónde se ubican? ¿Quiénes son sus países? ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde está Marruecos? ¿En qué continente? ¿En qué parte? ¿En qué? ¿Ustedes saben dónde está el Mediterráneo? Quizás no sabemos muchas cosas de esas, ¿verdad? Quizás no. Y los científicos pueden saber la cronología de la formación del mundo. Ellos ya descubrieron cómo es que el mundo gira, por qué gira, cuánto tiempo gira, cómo es que inventaron la primavera, el otoño, el verano, el invierno, o sea, todo este tipo de cosas, de estaciones, porque investigaron todo esto, ¿sí? Y saben todo esto, pero es solamente mediante la fe que nosotros nos damos cuenta o conocemos al que hizo todo esto. Es solamente mediante la fe que nos damos cuenta
¿Cómo es quien lo diseñó? ¿Cuál es su deidad? ¿Cuál es su carácter? ¿Sí? Solamente es mediante la fe. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Por la fe entendemos, ¿sí?, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué importante es eso. Entonces es mediante la fe por la que nosotros entendemos que las cosas que percibimos por nuestros sentidos no tuvieron su formación, no se formaron de otras cosas visibles. ¿Sí? Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que Dios hizo algo de la nada. ¿Sí? O sea, es aquí donde encontramos una refutación totalmente a la evolución. ¿Sí? La evolución dice que nosotros fuimos hechos de otra cosa. ¿Sí? La evolución dice que estuvo una roca allí y que ahora es un aparato. ¿Sí? La evolución dice que nosotros fuimos unos renacuajos y ahora somos humanos. O sea, somos materia de otra materia que se evolucionó. Pero el escritor de Hebreos dice que las cosas que se ven se hicieron de cosas. O sea, Dios hizo algo de la nada. ¿Sí? Dios hizo algo de la nada. Y eso es impresionante. O sea, esto no se entiende. Por eso las cosas que percibimos con nuestros sentidos no se formaron de otras cosas visibles, sino de cosas invisibles. Y te quedas, ¿cómo? Ahora, si te pones a especular o a cuestionar o a buscar el por qué, pues científicamente vas a encontrar una tecnología, pero no vas a encontrarte nunca cara a cara con el qué, con el qué. Porque es mediante la fe. Es mediante la fe. O sea, Dios hizo todo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces tú dices esto, Dios hizo todo, y la gente ¿qué dice? ¿Quién sabe? Puede ser, quizás a lo mejor, quién sabe. ¿Sí? Entonces, fue la dinámica palabra de Dios la que formó, según Génesis 1:3, ¿verdad? La palabra de Dios lo forma, ¿y qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que sostiene al mundo? La palabra de Dios lo formó, ¿y qué lo sostiene? La palabra de Dios también lo sostiene, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a juzgar al mundo? Eso es muy interesante, ¿no? ¿Sí se fijan por qué es importante la fe? Porque la gente no cree que Dios vaya a juzgar al mundo. Pero si Dios diseñó al mundo con su palabra, Dios sostiene el mundo con su amor, tiene todo el derecho y la libertad de juzgar al qué. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Sí? Es impresionante que en el salmo que leíamos hace un momento decía que Él hace justicia al que es oprimido. Y nos quedamos pensando, ¿pero cuál es la injusticia por todos lados? Pero es que esa justicia, hay algo que yo no entendía en cuanto cuando veía el Nuevo Testamento interlineal, ¿verdad? Hay palabras que dicen, que habla de una palabra que ya es hecha, pero que todavía no está completa. ¿Sí? Entonces, es lo mismo aquí, o sea, Dios hace justicia a los oprimidos. Y te quedas pensando, pues, ¿cómo sufren los oprimidos? Lo que está diciendo es que va a llegar ese día donde Dios va a hacer un completo juicio. Entonces, sí, fue la palabra de Dios la que diseñó el mundo, la que hizo el mundo, la que ordenó todo, la que puso todo allí, de algo que no se veía, de algo que no era materia, hizo la materia. Es la misma palabra de Dios la que sostiene esto.
Entonces andamos especulando, buscando a todos los científicos, y ya descubrimos cómo funciona, cómo quiere. No. Dios es quien nos sostiene, ¿sí o no? Nos dice el salmista que lo tiene de su mano como si fuera un ¿qué? Un péndulo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo tiene de su mano, y así está colgando el mundo. ¿Sí? Él lo sostiene por su misma palabra. Pero lo interesante es que si Él lo creó, Él lo formó, Él lo sostiene, Él también lo va a ¿qué? A juzgar. Él también lo va a juzgar, ¿sí? Como dice allí en el 4.12, en Hebreos 4.12. Bueno, no vamos a jugar, pero dice porque la palabra de Dios es que y el 13 es cuando dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Bueno, entonces, ahí está entonces, por la fe entendemos esto, entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, es sostenido por la palabra de Dios, no es ciencia, sí es ciencia, Dios permite la ciencia, pero por la ciencia no podemos tener un cara a cara, un encuentro, experimentar a nuestro Creador. Solamente a través de la fe es que podemos ver. Él es bondadoso, Él es todopoderoso, es el omnisciente, solamente mediante la fe. Y ¿saben qué? Cuando nosotros olvidamos nuestra fe o la ponemos de lado, entonces empezamos a tener temores, entonces empezamos a tener ansiedades, entonces empezamos a tener depresiones y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no creemos que Él está por encima de todo eso. Y recuerden bien lo que dice la Escritura, mas cuando abundó el pecado, la gracia. Ese es el hecho. Entonces, fue por la palabra de Dios lo que la formó, de la misma que lo sostiene y la que lo juzgará, de manera que lo sustancialmente y verdadero no es visible. Vamos entendiéndolo. De manera que lo sustancialmente y verdadero no es visible, no es visible. Esto tenemos que entenderlo bien. Lo que es sustancialmente verdadero no es visible. ¿Se acuerdan cuando los judíos se acercaron al Señor y dijeron, danos qué? Señal y nos qué. Ustedes ni con señales van a entender, dice, porque no tiene que ver con eso. O sea, si no creen poquito, menos van a creer más. Si menos van a creer. Entonces, por la fe nos da acceso a esta dimensión básica y eterna que es el mundo espiritual e invisible. O sea, es a través de la fe que tenemos acceso a esta dimensión espiritual. La fe nos mete a esta dimensión espiritual, ¿sí? Es la fe la que nos lleva allí. Entonces, cuando nuestros temores empiezan a mermar nuestra fe, nosotros empezamos a desconectarnos de esa realidad espiritual, ¿sí? Y entonces, desconectados de la realidad espiritual que nuestra fe cesó, entonces nos ponemos en un mundo meramente material, ¿sí? Entonces la confianza ya no está. Y cuando vemos tantas cosas que se necesitan, tantas cosas que están pasando, tantas cosas que hay que compartir, entonces ya todos los temores empiezan a galopar en nosotros. Porque es la fe la que nos conecta a eso. O sea, la ciencia puede descubrir la cronología, dice Hebreos, ¿verdad? Que es mediante la fe que entendemos que hay un mundo espiritual. Mediante la fe. Por eso a todos los creyentes se les demanda un poco de fe. Porque es a través de la fe que estamos conectados. Entendemos muchas cosas, vemos muchas cosas, entendemos. Ahora que estamos en el diplomado, viene el hermano, el hermano Ruiz.
¿verdad? Y sí venía un poquito así como asustado, así como que asustadito, ¿verdad? Así de que pues lo que está pasando. Y luego que dicen que los de mayor edad son a los que más les habla, así un poquito. Y dice, pues pastor, pues dígame usted, dice, yo ya no ni qué creer, dice, hay una infinidad de cosas, dice, que dicen allí en las redes sociales, y uno que se pone a verlas todavía, ¿verdad? Y dicen tanta cosa. Ahora resulta que esos que pasaron de Nueva York con muchos cuerpos, no es más que un corto de una película de que había de un virus pasado, ¿verdad? Y todos estaban, ay, sí, cierto, cuántos muertos, ¿verdad? Luego él solo se contesta retóricamente, dice, pero ya no voy a querer nada de eso. Entonces, yo no sé qué anda buscando, no sé qué está la verdad. Voy a creer esto mismo. No voy a creer. ¿Sí no? Esta es la mejor información. O sea, esta es la mejor información y no te echa mentiras. Y no quiere ganar rating ni en el YouTube, ni likes en el Facebook, ni nada. ¿Verdad que no? Esta es la verdad. Y la verdad es que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo nos vamos a enfermar. Estaba diciéndome por allí que estaban en una iglesia y se reunieron todos, donde estaban reunidos, y que un hermano les dijo que pues, se reunieran porque pues dice la Biblia que no habrá plaga que toque tu morada. Y yo les decía, pues no jueguen tampoco, porque pues hay que ver el contexto de lo que está diciendo, ¿verdad? No hay que tentar tampoco a Dios. Entonces, pero la palabra más segura es esta. Es a donde tenemos que ir. Entonces, es allí a donde nos dice lo que va a pasar, lo que no va a pasar, por qué va a pasar, para qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios. No en que si ya sacaron una cura, o que esto, que aquello otro. Es la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, por la fe nos da acceso a la dimensión básica y eterna que es el mundo espiritual e invisible. El problema es que como no lo vemos, de verdad que si lo viéramos, si nosotros viéramos los demonios que están allí, diríamos, ay Dios, ay de qué me hago para acá, ay de qué me hago para acá. Si nosotros viéramos a Dios cuando estamos allí en alguna parte y sabíamos que teníamos una responsabilidad espiritual o que tenemos que orar, si supiéramos que Dios nos ve, no hombre, más nos... Pero es la fe la que nos conecta con eso. A veces somos tan diferentes porque esa fe empieza a mermar, la empezamos a descuidar y empieza a decaer, ¿sí? Entonces es por la fe que conocemos, es por la fe que conocemos que hay un mundo espiritual y que debemos de estar ahí atentos a él. Siguiente, es por la fe que se continúa viviendo. Es por la fe que se continúa viviendo. Versículo 4 dice, es por la fe que continuamos viviendo. Versículo 4, ¿qué dice? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y aún me concentré en otra cosa, no en normalmente casi todos los comentarios que leo acerca de este pasaje del 4, por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, normalmente se enfocan en el sacrificio, que era lo que contenía el sacrificio, que el sacrificio de Abel fue grato y el de Caín no fue grato. No se empieza a ver una búsqueda de información de por qué agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín, y se enfocan en eso, pero yo no me enfoco en eso. Yo lo que me enfoco es en el hecho, porque no lo encuentro, no nos dice por qué. ¿Por qué fue que agradó? Ni si vamos a la Génesis tampoco nos dice por qué. Dios nos dice, es que el corderito era bonito, tenía ojos verdes, o no nos dice por qué. Nada más dice que la ofrenda de Abel le agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín no. Y entonces yo quería sacarle ahí y decían, entonces por la fe
ofrecemos ofrenda a Dios. No, espérate, no me está diciendo eso el pasaje, porque no tengo que decir qué tipo de ofrenda, ¿no? Pero lo que yo veo aquí es que por la fe se continúa viviendo, y ese es el testimonio de Dios, y es lo que el escritor de Hebreos está diciéndome, por la fe. Ya entendemos. Entonces, si por la fe nos conectamos con ese mundo espiritual, ¿sí? Entonces ir manteniendo esa conexión espiritual, y es a través de esa conexión espiritual que seguimos viviendo, ¿sí? Entonces, por la fe se continúa viviendo. Primero, tan grande es la fe que significa vivir. Lo que el pasaje está diciendo es que Abel continuaba vivo a pesar de morir. A pesar de estar muerto, Abel está vivo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que lo pongan como un testimonio en Hebreos muchos años después y que sigue viviendo? ¿Se acuerdan? Entonces, tan grande es la fe que significa vivir esto a pesar de que a pesar de la evidencia, que la evidencia sea la muerte. O sea, fíjate bien, por la fe se continúa viviendo. Tan grande es la fe que significa vivir esto a pesar de que la evidencia sea la muerte. El escritor no trata el por qué a Dios le agradó la ofrenda, sino que el énfasis está en la fe. Es decir, que la lección a aprender es que la muerte no pone fin al valor de la fe. La muerte no acaba con la fe. Pero si tú descuidas tu fe, entonces sí te mata en tu vida espiritual. ¿Sí? Si tú descuidas tu fe, sí vas a tener tu muerte espiritual. Te vas a desconectar, acuérdense de David, ¿sí? Pero, si tú te mantienes en fe, la muerte no puede acabar con esa fe. No puede. Entonces, es por la fe que seguimos viviendo. Entonces, la muerte no pone fin al valor de la fe. La vida después de la muerte es uno de los hechos que no se ven, ¿o sí? La vida después de la muerte no la vemos. ¿Verdad que no? ¿Ustedes han visto a alguien? ¿Han visto a algunos de los hermanos que ya murieron? Por cierto, hace un tiempo murió el pastor Felipe. Yo no he visto al pastor Felipe ahorita ya llevando a la iglesia a predicar a los hospitales como la llevaba, o de ese tipo de cosas. Ya no es algo que no se ve. ¿Qué estará haciendo el pastor Felipe ahorita? ¿Qué estará haciendo aquel hermano que ya pasó a la presencia del Señor? ¿Verdad que no se ve? No se ve. ¿Sí? La vida después de la muerte es uno de los hechos que no se ven. Pero que Dios da testimonio de que siguen viviendo. ¿Sí? De que siguen viviendo. Aún después de muerto, su sangre clama. ¿Se acuerdan en Génesis 4:10 cuando le preguntan al Señor: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: pues a poco yo soy en la niñera de mi hermano, ¿verdad? Y le dice: pues la sangre está en la tierra, la sangre. No dice que Abel. ¿Qué era lo que estaba clamando? La sangre. La sangre. O sea, la sangre es la que está clamando. No es Abel, sino la sangre de Abel. O sea, después de muerto, ¿qué sigue siendo? Sigue hablando. Después de muerto sigue hablando. Por eso les digo que la vida después de la muerte es un hecho que no se ve, pero sin embargo está allí. Allí está. Y no tenemos que olvidar eso. Estaba platicando con una persona por ahí. Perdió su bebé. Y dice: ¿dónde estará mi niño? Le dijo: pues está con el Señor. No te preocupes por eso, la verdad, no te preocupes. O sea, nos preocupamos por lo impreocupable, ¿verdad? Cuando deberíamos de preocuparnos por lo que sí debemos de preocuparnos. Mejor preocúpate por si tú vas a estar con Él, ¿verdad? Preocúpate si tú vas a estar con Él.
que la vida después de la muerte es uno de los hechos que no se ven, pero Dios da testimonio que sigue viviendo. Dios da testimonio, por eso, por la fe seguimos viviendo. Por la fe, después de muertos, vamos a seguir viviendo. Y tú tienes que estar seguro de eso. ¿Sí? Así como la fe nos introduce al mundo invisible espiritual, o sea, la fe es como un sexto sentido. No quería decir esto porque esto se escucha mucho como en las caricaturas y algo así, pero es algo así. La fe es como un sexto sentido que percibe las cosas que no se ven. La realidad, a veces ni siquiera nosotros percibimos la compañía de Dios en medio de lo que nos está pasando. A veces experimentamos tantas cosas terribles y no nos damos cuenta de la presencia de Dios allí. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está conectada. O sea, la fe mermó, que al tiempo de que pasamos por algo, no nos damos cuenta ni de la compañía de Dios, ni de la bondad de Dios, ni de la provisión de Dios, ni del consuelo de Dios, ni de la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque no percibimos todo lo que está más allá de lo que está pasando. ¿Sí? Solamente la situación que está pasando en el mundo visible, pero no lo que está pasando en el mundo invisible. ¿No dijo el Señor, aquí yo estoy con ustedes? Ok, entonces cuando nosotros estamos pasando por algo, estamos viendo lo que está pasando, lo que vemos solamente, lo que estamos viendo. ¡Ay, la tormenta! ¡Ay, esto! ¡Ay! ¿Verdad? Entonces, estamos como el señor del choque, ¿verdad? Que chocó, ¿verdad? Y vienen los paramédicos y lo ven y todo, y le dicen, no se preocupe, señor, no le pasó nada, nada más su mano que se quebró y ¡ay, errores! Dice el hombre ese, ¿verdad? Entonces, nada malo que vemos. No vemos todo lo demás. ¿Por qué? Porque la fe nos introduce al mundo invisible, espiritual. Entonces, como les digo, es un sexto sentido que percibe las cosas que no se ven. En la misma manera, la fe aquí nos hace apreciar algo más excelente. Fíjate bien, vamos a apreciar lo más excelente. Fíjate que dice el pasaje, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué ofreció? ¿Y dónde está lo excelente del sacrificio? Entonces lo que hizo Caín, ¿no? ¿Dónde está lo excelente del sacrificio? Abel ofreció más excelente sacrificio. Recuerden bien, el enfoque no es el sacrificio. La excelencia está en la fe. Lo que el Señor está diciendo que por la fe, es la fe. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la fe es el enfoque. Entonces, en la misma manera que la fe nos introduce al mundo invisible espiritual, en la misma manera la fe aquí nos hace apreciar algo más excelente que lo pasajero. ¿Sí? La intención del escritor de Hebreos es que apreciemos más el mundo espiritual invisible al cual nos conecta la fe que el mundo físico visible, que es el que nos hace desconectarnos de la fe. ¿Sí o no? ¿No lo han experimentado ustedes? ¿Sí? Hay muchas cosas que hacer. El Señor dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero ¿qué es lo que no está dispuesto? La carne. Y dice que nosotros nos desviamos por lo que no es tan excelente que por lo que sí es excelente. Descuidamos lo que es excelente por lo que no es excelente, ¿verdad? Por la fe vemos lo excelente, pero a veces cuando la fe
se descuida, ya no vemos lo excelente. ¿Qué vemos? Lo que es menos que excelente. Es maravilloso, o sea, las cosas creadas por Dios y que hizo para que las disfrutáramos también son buenas, ¿sí o no? Pero no son excelentes. Entonces, nuestro enfoque debe de ser lo excelente, que es lo espiritual. Por la fe, a fe ofreció más excelente sacrificio. Porque otra vez la fe no se enfoca en el mundo espiritual no visible. Sin embargo, es mucho mejor que lo que se ve. ¿Sí? ¿Qué preferirías tú? A ver, prueba. ¿Qué preferirías tú? ¿Una buena dosis de oración o una buena dosis de ropa? Los compradores impulsivos. Yo estaba sorprendido. ¿Se acuerdan ahorita que abrieron el rostro? ¿Qué fue lo que hubo aquí en Estados Unidos y cómo empiezan a pelearse las mujeres? Y digo, esa es precisamente la falta de fe. Enfocarse en las cosas que no son tan excelentes. Y así es el mundo. Nos enfoca en eso. Entonces, ¿qué es lo más excelente según la fe? Según la fe nos llega a apreciar algo más excelente, que es lo espiritual. Es decir, dejarnos de preocupar por lo material y conectarnos con el mundo espiritual. ¿Sí? En Mateo 6:25 dice la Escritura: ¿acaso no es la vida más que la comida? Es una pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Acaso no es la vida más que la comida? ¿Y acaso no es el cuerpo más que la ropa? ¿Cuál sería la respuesta? Pues por la fe nos damos cuenta que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Por la fe nos damos cuenta. Pero cuando esa fe, entonces para nosotros es más importante que la comida que la vida. Y es más importante la ropa que el cuerpo. En Lucas capítulo 10, versículo 31, dice: pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. En el contexto de este pasaje vemos que está un hombre tirado allí, ¿verdad? Y viene un sacerdote, y cuando el sacerdote lo ve, ¿qué es lo que hace? O sea, para él lo importante era no qué. Y en el mundo espiritual lo más importante entonces que debe de haber sido ayudar. O sea, si te fijas, nosotros a veces vemos lo excelente. ¡Wow! Mira eso. ¡Wow! Mira esto. ¡Wow! O sea, en lo que se ve. Pero en el mundo espiritual, creo que a veces nunca decimos ¡wow! Mucha oración. ¿Mucho qué? Mucha oración. ¿Mucho qué? La oración es ¿qué? Poderosa, ¿sí? ¿No? Ok. Mucha oración. Poca oración. ¿Poco qué? A ver otra vez. Mucha oración. Poca oración. Nada de oración. Entonces, hay algo más excelente. Pero no sucede por falta de estar conectados a lo excelente. A nosotros nos impresiona lo que vemos. Otra vez les digo, wow, mira. Pero como el mundo es invisible, el mundo espiritual no se ve, nunca nos decimos, wow. O sea, voy en mis valles de sombra de muerte y no digo, wow, Señor, tú vienes conmigo, la verdad. O sea, tú vienes conmigo. O sea, wow, qué bueno que me estás acompañando. Ven, sigue. No decimos, porque no lo vemos. Sin embargo, ahí está. ¿Sí?
¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a nuestros valles de muerte? Zona de muerte, nos sentamos, decimos hasta aquí se acabó, avanzar aquí. ¿Sí? Pero lo hacemos ¿por qué? Porque no nos damos cuenta diciendo, Señor, mira, ya no puedo caminar en el valle de sombra de muerte, pero ¿sabes por qué voy caminando? Porque tú me llevas en tus brazos, o tú me estás dando la fuerza, o tú... Es eso, o sea, pero no lo decimos ¿por qué? Porque no lo vemos. Es decir, porque no estamos conectados. Nos vamos como si estuviéramos muertos, cuando la fe, aún muertos, es estar vivos. Interesante. Entonces, si no estamos conectados, estamos muertos. Entonces, cuando llegamos a nuestro valle de sombra de muerte, y empezamos a persignarnos. Dices, wow, hay algo más excelente. La fe nos llega a ver algo más excelente. Entonces, primera cosa, por la fe sabemos que ahí es el mundo espiritual. Y ahí está Dios con nosotros, ahí está Dios en todo lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en lo que está sucediendo, ahí está Dios. Y es por la fe que podemos darle gracias de que podemos seguir viviendo aún aunque moramos. Ahora, hay otra cosa más impresionante aquí, versículo 5, ¿qué dice? Wow, qué es impresionante esto. Entonces, por la fe se puede no experimentar la muerte. Por la fe se puede no experimentar la muerte. Ahora, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así de sencillo, ¿verdad? Y todos sabemos que vamos a morir. Pero si Dios quiere, no podemos llegar a experimentar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un contraste. ¿Qué le pasó a Abel? Se murió. Pero a pesar de estar muerto, seguía ¿qué? Viviendo. Ok. Pero lo contrario de Abel, que murió, pero no murió. Él no experimentó la muerte. Entonces, en Abel tenemos un propósito. ¿Sí? En Abel tenemos un propósito, es mostrarnos un camino más excelente al perseguir la vida espiritual y ver que aunque estemos muertos, seguimos ¿qué? Viviendo. Ese es un propósito. En Abel tenemos un propósito, pero en el propósito de Abel es mostrar lo invisible a través de la fe. Mostrar lo invisible a través de la fe. En Enoc tenemos un resultado. Enoc nos da otro panorama. En Enoc tenemos un resultado. Pasar de lo material a lo espiritual, pero sin morir. Este es un paralelo de 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que los que murieron en Cristo van a ser ¿qué? Y los que no murieron igualmente van a ser ¿qué? No van a ver muerte. Cuando Cristo aparezca, los que murieron van a ser resucitados, pero los que no murieron, ya, va a haber quienes no van a experimentar ese estrago de la muerte, ¿verdad? No van a experimentar. Este es un paralelo de 1 Tesalonicenses donde los creyentes no han muerto, serán transformados, porque la fe es estar esperando lo que no se ve, pero con la certeza que se recibirá. ¿Sí? Entonces, no se nos dice acerca de la vida de fe de Enoc, ¿verdad que no? No se nos dice cómo fue, como no nos dice por qué la ofrenda de Dios de Abel fue más agradable que la de Caín. Así tampoco nos dice cómo era la vida
nos habla muy poquito en unos versículos, ¿verdad? En 4 versículos nada más nos dice, y Enoc engendró, y vivió tantos años, y después se lo llevó Dios. Y Enoc caminó con Dios. Pero ¿cómo era ese caminar? ¿Cómo era? ¿Sí? Así como no nos dice por qué agradó la ofrenda, tampoco nos dice cómo era ese caminar. Amaba a Dios. ¿Cómo era ese caminar? ¿Nunca han pensado ustedes cómo era ese caminar? Decir, Señor, pues yo quiero ser como no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Tenemos cosas, antecedentes, por la fe conocemos, por la fe vivimos, ¿sí? Y por la fe morimos. Y después en el versículo 7 que dice, por la fe conocemos, nos lleva a tener un encuentro con Dios, nos hace experimentar quién es Dios a través de lo que pasamos, las pruebas, la lucha, la escasez de Dios. Empezamos a experimentar nuestro Yerí, nuestro Shalom, nuestro Shaddai, o sea, lo conocemos en la multiforme formas de su carácter, de su gracia, de su persona. Yo puedo decir, oh, Dios es mi Shalom, porque de verdad, o sea, cuando estoy ahí en un momento bien crítico, no me quitó lo crítico, pero me dio paz. Yo puedo decir, es mi Shalom. O sea, por la fe conozco, por la fe sé quién es Dios. La fe me llevó a ese experimentar esos momentos de realidades que no son visibles, pero que pueden ser apreciadas. Y luego dice que por la fe nos damos cuenta que estando muertos, para que no le tengan miedo a la muerte. Al fin de cuentas solamente es un método de Dios. ¿Y quién le puede decir no lo hagas así? Pero por la fe sabemos que aunque estemos muertos, estamos vivos. Amén. Y luego dice que por la fe podemos experimentar. De hecho, nosotros ya ese tipo de muerte ya no la vamos a experimentar. La segunda muerte ya no, ¿verdad? La primera puede ser que sí. Entonces tenemos 3 eventos. ¿Y qué dice el versículo 7? Ese es en 6. Es en 7, en 6. En 6 me pasé. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que es galardonador de los que le gustan. Entonces díganme por qué agradó Enoc a Dios. Por la fe. Es de lo que está hablando el escritor de la fe, ¿no? Porque agradó por la fe. O sea, como ahí dice ahí que no fue traspuesto, o sea, no murió. Es como Dios vio el corazón de Abel, de Abel en la ley, ¿no? ¿Verdad? Pues Dios ve los corazones de cada uno y pues Dios paga conforme lo que uno vive. Bueno, pues porque yo pienso que, como dice que no vio muerto. Lo transformó, cuando dice lo traspuso fue que lo transformó. Como Elías tampoco vio muerto.